Lección 7. Dios establece la Pascua. Versículo base. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Lectura base, Éxodo capítulo 12, versículos 13 al 28. Objetivo: estudiar en qué consiste la Pascua y cómo Jehová saltó las casas de los que obedecieron la instrucción. Comentario: después de que Dios había enviado sobre Egipto 9 plagas, Faraón seguía sin permitir que Israel saliera para ir a ofrecer holocaustos a Jehová. Entonces, para hacer juicio contra los dioses de Egipto, Jehová envió la 10ª plaga. Antes de enviarla, instruyó al pueblo para establecer una celebración y hacer memoria de lo que ocurriría esa noche, y la deberían realizar desde el día en que él enviara esa plaga en adelante cada año. Dios dio a los días, meses y años, solamente números. Sin embargo, Israel adoptó las costumbres de los pueblos y les dio nombres. En ese tiempo estaban en el mes que se conoció como Abib o Nisán, y Jehová ordenó que ese mes sería el primero del año. Dios le dio a conocer a Moisés que enviaría un heridor el día 14 del mes, quien provocaría que el primer hijo de toda la familia en Egipto muriera. Sin embargo, para saber quién era obediente y quién no lo era, de entre los hijos de Israel, dio instrucciones a Moisés de lo que debían hacer para que los primogénitos de ellos no murieran. Entonces él reunió a los ancianos y les dio las órdenes de Dios. Debían realizar una especie de rito, el cual consistía en apartar desde el día 10 del mes un cordero, macho de 1 año, que no tuviera defecto, y guardarlo hasta el día 14 del mes para matarlo, pues comerían por familia su carne asada, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Y si la familia era pequeña, se uniría con otra, y lo que le sobrara para la mañana lo quemarían. Sin embargo, les ordenó recoger la sangre del cordero sacrificado en un recipiente, y con un hisopo llenar de sangre el dintel de la puerta y sus 2 postes. Entonces, cuando el heridor enviado por Dios para dar muerte a los primogénitos llegara a esa casa, no entraría, sino que la asaltaría sin causar la muerte allí. La palabra Pascua hace referencia a la acción de saltar. Entonces, la conmemoración recibió el nombre de Pascua para aquel que obedeció no hubo llanto ni muerte. Esa noche, todo primogénito del pueblo de Egipto murió, después de lo cual los egipcios sacaron a Israel de su territorio, regalándoles muchos bienes. Faraón deseaba que se fueran y lo bendijeran. Después de 430 años, Israel salió de Egipto, y el memorial de la Pascua quedó ordenado en la ley de Moisés. Recordemos que la ley de ritos y ceremonias ya no está vigente. El día que nuestro Señor Jesús murió, conmemoró la Pascua, no al final del día como era la costumbre en Israel, sino al inicio, pues él debía morir el día 14 de Nisán. Ese día, el Hijo de Dios fue el Cordero que murió, para que nosotros no tengamos muerte. Por esa razón, conmemoró la Pascua al iniciar el día 14, y así como la Pascua era para memoria de cómo el heridor que envió a Dios no dio muerte al obediente, nuestro Salvador estableció después de tomar la Pascua de ese 14 de Nisán en adelante y hasta que Él vuelva, la conmemoración de la Cena del Señor, en donde hacemos memoria y recordatorio de cómo Dios envió al Salvador a ofrecer su vida, para perdón de los pecados, y para que todo aquel que se arrepienta y obedezca no muera, sino que tenga vida eterna. La Pascua solo la debían comer los del pueblo de Israel, a menos que quisieran circuncidarse y adoptar las costumbres del pueblo de Dios. A esta semejanza, la Cena del Señor solo puede ser conmemorada por aquellos que bautizados forman parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Dios y que ahora también es su pueblo. Preguntas de repaso. Pregunta 1. ¿Por qué Dios envió la 10ª plaga? Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pregunta 2.
¿En qué consistió la 10ª plaga? Éxodo capítulo 12, versículo 29. Pregunta 3. ¿Quién se salvó de padecerla? Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 13. Pregunta 4. ¿Cuál fue la fecha asignada para conmemorarla? Éxodo capítulo 12, versículos 2 y 6 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Pregunta 5. ¿En qué consistió el rito? Éxodo capítulo 12, versículos 5, 7, 8 y 11. Pregunta 6. ¿Quién podía participar de la conmemoración de la Pascua? Éxodo capítulo 12, versículos 43, 44 y 47. Y pregunta 7. ¿La Iglesia de Dios conmemora la Pascua? Colosenses capítulo 2, versículo 14.